Me conoceréis, soy instructor en Ocaña, soy instructor de AFF, soy cámara, soy instructor tándem, también tengo el rating A de clase A de instructor de túnel y demás. Entonces, pues vamos a hablar un poco hoy sobre material de paracaidismo. Hablar sobre que la gente tiene que intentar conocer un poco más sobre el material de paracaidismo que usa. Muchas veces desconocemos lo que tenemos en la espalda. Nos gusta mucho nuestro deporte, pero en ocasiones no indagamos mucho en lo que tenemos. Alguna vez se me ha dado el caso de preguntarle a algún paracaidista, oye, ¿qué reserva tienes? Y realmente estaba saltando sin saber el reserva o el tamaño lo que llevaba en la espalda. Entonces, realmente yo aprovechar estos días que estamos en casa, pues aprovechar un poco pues para indagar. Hay muchos blogs, mira, Paula tiene blog de paracaidismo en castellano, hay muchos blogs en inglés, Icarus PD o Icarus Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene una página fantástica, tiene muchísima información, PD, UPT igual, tienen muchísima información dentro de sus páginas. La USPA, la página de la USPA está en inglés, pero bueno, es muy fácil traducir, son términos que todos conocemos y es muy fácil traducirlos. Y entonces, para yo aprovechar estos días para ahondar un poco en nuestro deporte, en lo que nos gusta y sobre todo del material. Podéis ahí obtener mucha información sobre material, ¿vale? Hay muchos vídeos también, tenéis canales en YouTube también eh, que podéis ver, hay vídeos tanto en inglés como en castellano, hay muchos videoblog también que, que veréis. Yo os voy a comentar un poco más ahora voy a intentar no extenderme mucho, sobre, en primer lugar, ¿vale? Sobre lo que nos afecta a nosotros. Hay dos cosas que tenéis, la TSOC 23, que viene de la FAA, de la Federal Aviation Administration, que es la agencia americana, que, como sabéis los americanos pues inventaron la aviación y entonces ellos han regulado, van un poco por delante que en Europa vamos un poquitín por detrás en cuanto a regulación. Allí está todo regulado. Entonces, lo que pone ahí de la TSO, la parte, la C23D, es lo que se ocupa del material de paracaidismo, ¿vale? Todas las TSO, las Technical Standard Orders, son, digamos, toda la parte técnica que, que nos dice cómo tiene que estar hecho un material, lo que tiene que aguantar, todas las especificaciones técnicas, no quiero extenderme mucho, digamos que afectan a nuestro material de paracaidismo, ¿vale? Probablemente muchos ni siquiera sabríais que existe la TSO y la mayoría de los 95% del material que estamos usando está todo certificado con la TSO. ¿Por qué está todo certificado con la TSO, la C23D? Porque la EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, con su ETSO, que es la certificación europea, básicamente lo que hace es copiar casi toda la certificación, la parte 21 y toda la parte, luego está la parte 145, por ejemplo, de la EASA, que se ocupa del mantenimiento de las aeronaves, que a lo mejor os suena más, o la parte 147 de la EASA también, que son los centros de enseñanza, pues las escuelas de pilotos, escuelas de mecánicos, ¿vale? Por ejemplo, todo eso está prácticamente copiado, pegado de la FAA, de las normas de la agencia americana de aviación. Entonces, la parte que nos ocupa a nosotros sería la parte 21 aquí en Europa. Entonces, eh, toda la reglamentación y la ordenanza, que no está muy desarrollada ahora mismo, se ocupa de eso, la parte 21 de la EASA. ¿Qué ocurre con el material? Pues la mayoría del material, como
sabéis, se fabrican en Estados Unidos, la mayor parte de los fabricantes son americanos, y entonces todos están regulados por la TSO C23, básicamente. Eso se resume. No quiero daros mucho la chapa con esto, ¿vale? Entonces, pasamos a una de las preguntas que me han pasado, que hablan sobre, que me preguntaban sobre las normas que hay ahora sobre los nuevos cascos que están, hay algunos que son un poco más antiguos, ahora están apareciendo integrales, sobre las normas de certificación de estos nuevos cascos, sobre material que están certificados contra impactos, ¿vale? Esta es la norma que veis ahí, la XPS 7260, ¿vale? Es el estándar europeo, ¿vale? Y la EN 166 es la que se encarga de la parte de las viseras, de los visores, ¿vale? Esto quiere decir que tienen una certificación, todo el producto está certificado, entonces es un poco, si os fijáis, tienen unos test que pasan y todos esos test pues tienen unos certificados, ¿vale? Simplemente la gente cree que últimamente estos cascos han aparecido ahora, pero no son nuevos, ¿vale? No son nuevos. El típico casco que todos hemos usado como alumnos, ese casco Protect negro que no nos gusta nada, que parece horrible, pues ese casco está certificado contra impacto, sí que tiene ese estándar. ¿Qué ocurre? Que ahora con los nuevos cascos integrales, ¿vale? Por ejemplo, el Cookie, el G4 o el Tomfly, el TFX, pues digamos que se han visto un poco más estas certificaciones porque son los primeros cascos, digamos, integrales que cumplen esta norma. Pero que sepáis que esos primeros cascos que hemos usado casi todos para hacer nuestro curso de paracaidismo tiene esa certificación contra impactos. No es nueva, pero sí es nueva en la aplicación de esos cascos. A mí me parece muy interesante cómo has empezado. Antes de comenzar, sí, con la diapositiva, los slides, me ha parecido muy oportuno lo que has dicho, porque es algo que nos va a ocurrir y vamos a tener todos, que cuando retomemos, ¿no? Es decir, es un buen momento para hacer hincapié en lo que ha dicho Pedro al principio. Tenemos unas nociones de paracaidismo que a veces se quedan con esas lagunas, ¿no? En cuanto al material. ¿Qué pasa con ese material en el que creo ciegamente? Pues bueno, hay que emplear o ponderar algo muy importante. Desde que hacemos un curso de paracaidismo, nos dan una mochila, nos la ponemos en la espalda, nos dicen salta del avión. Y ninguno de nosotros jamás nos hemos planteado ese primer salto en decir, ¿qué carajo llevo aquí? ¿De qué está hecho? Como nos explicaba Pedro, esto pasa algún tipo de control, verificación, tiene certificados oficiales, pero más allá de eso, como ha apuntado Pedro antes, es más nosotros como usuarios. Es decir, no me inquieta mínimamente saber qué es lo que llevo en la espalda, no solo en la espalda, es decir, porque todo el material que tenemos es susceptible de que pueda o no funcionar bien por cómo lo tratamos, cómo lo cuidamos y cómo lo manipulamos. Entonces, conocer el material es fundamental. Es muy interesante porque es lo que nos afecta y en muchas ocasiones la terminología que utilizamos ha de ser esta, es decir, TSO ya nos es conocido a todos. Para mí el primero, ya me he enterado. Gracias, Pedro. Venga, vámonos ahí. Bueno, ahora pasamos a la primera pregunta. ¿Qué tipo de ropa interior debo llevar al volver a saltar tras la cuarentena? Esta es buena. Esta creo que les gusta. Muy buena. Esta es la que les gusta a todos. ¿Qué tipo de ropa tengo que llevar? Y hemos visto que has omitido el nombre perfectamente. Sí, lo he cambiado. Pues esas son mis dos sugerencias, básicamente, para esta persona. Entonces, él que elija y que decida, ya es una opción más personal, yo ofrezco, ¿sabes? Yo ofrezco opciones, como siempre, entonces que él decida. Yo creo, y corregidme si me equivoco, que él estaría mucho mejor con la opción 2 en verde. Te propongo aprovechar, ahora que se ven las diapositivas, y mostrar las anteriores.
Eso es un poco de la chapa que os he dado de los cascos. Entonces ha sido más chapa de lo que yo me imaginaba porque solo me veíais a mí y no leíais. Y esta es un poco de lo que hablábamos antes de lo referido a la FA de las TSO C23, que es la mayoría de los productos. Campanas de reserva, arneses, por ejemplo un Softlink, ciertas marcas y si están certificados como TSO, hay otros Softlink de otras marcas que no están certificados con TSO. ¿Esto qué quiere decir básicamente? ¿Que nuestro Softlink se va a desintegrar? No. Pero que si tiene la TSO ha pasado esas pruebas de que va a aguantar X kilos y X salto, pues sí, eso quiere decir básicamente. Quizá, Pedro, si no te importa, te hago la Dime. pregunta incómoda, un poco viendo digamos, la ignorancia, ¿no?, que tenemos yo en particular. Digo, pues hombre, yo como inexperto novato, esto me genera una duda, ¿no? Esto es una legislación, una normativa norteamericana, la FAA, tenemos ahí otras europeas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿A mí qué me afecta con mi material? ¿Está sometido a la legislación americana o la europea reconoce estos Technical Standard Orders de la aviación civil americana? ¿Cómo va esto? La mayoría, como comentaba antes, la mayoría de las normas de la EASA, la EASA está dividida en partes. La parte 21, que es la que se ocupa de las certificaciones, son copy-paste. Es decir, no son exactamente iguales, pero tienen que pasar una normativa. ¿Qué ocurre? Que son heredadas. Simplemente el fabricante tiene una parte técnica, unos estándares técnicos, y ¿qué hace? Pues en este caso, como la mayoría de los fabricantes son americanos, si nos vamos a campanas o contenedores, ¿qué hacen? Están fabricados bajo la normativa de su país. Entonces, su país, ¿qué normativa sigue? En este caso, de la FAA, que en este caso la FAA regula toda la parte, desde un globo aerostático hasta un paracaídas, hasta un Softlink, simplemente. Correcto, pero para vender ese material tenemos que importarlo a la Unión Europea y para que esto se produzca la Unión Europea tiene que dar validez a esos estándares técnicos de control para verificarlos y hacerlos hábiles en su uso aquí en Europa. Sí. ¿Qué ocurre? Que la EASA hay en partes que no está desarrollada todavía, esas certificaciones. Por ejemplo, los veleros o los aviones que vuelan a vela que vemos habitualmente en nuestro centro de paracaidismo, pues esa normativa, aunque parezca increíble, se desarrolló hace 3-4 años en la parte de la ESA, que en la parte de mantenimiento de veleros no se ha desarrollado hasta hace 4 o 5 años. ¿Qué ocurre? Que poco a poco la ESA va implementando, como es a nivel europeo, pues ya sabéis que los señores allí tardan, comisiones técnicas y demás, entonces todo eso es un procedimiento muy lento. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Que es hacer la parte que ahora mismo no está certificada de paracaidismo, por ejemplo, se terminará certificando. Se terminará certificando de que hagan copy-paste exactamente, pues probablemente o cambiarán pocas cosas, pero ahora mismo no existe como tal algo que sea una normativa europea reflejado en la parte 21 de las normas de la ESA. Correcto, pues yo creo que queda claro para todos esa aclaración, porque es importante, pues siempre puede dar lugar a un equívoco o malentendido, es decir, ¿qué pasa con este material? ¿Estoy bajo la norma? Si tengo un accidente o incidente, ¿estaré reconocido porque estoy utilizando un material reconocido dentro de la Unión? Claro. ¿O es un material que no está sometido a una legislación y luego tendré problemas? Claro, porque de ahí viene... Claro, como bien decías, perdona que te interrumpa, solo para añadir, como tú bien has dicho, hay muchísimos fabricantes estadounidenses, pero ahora no podemos obviar que se ha incorporado un mercado muy importante de todos los ex países de la órbita, no voy a decir esto, de países del este, ¿no? Sí. Sabemos que hay muchos fabricantes y por historial, Francia tiene un mercado propio muy abundante. Entonces, en este tipo de casos, si me compro algo que es material que viene del este, está sometido bajo estos estándares. Por ejemplo, la mayoría de los fabricantes, hay algún ucraniano, bielorrusos, esos siguen los estándares de la TSO. Algunos siguen los estándares de la TSO. ¿Esto qué quiere decir? Que ese fabricante
a hacer un arnés o da igual, cualquier material que lleva lo tiene que mandar a Estados Unidos a que pase esas pruebas y está bajo esta certificación. Bueno, la primera pregunta que tenía ya la ha contestado Félix, porque tenía dudas con el tema de la PSO, si era un organismo único internacional o si había diferentes pues, para Estados Unidos o Europa, ya me lo ha explicado. Y luego, bueno, he separado algunas preguntas porque en vista de que pues, la gente se ve un poco tímida a la hora de preguntar, se me ocurrió apuntar algunas cosas que suelo escuchar por ahí para preguntar y que se pueda hablar aquí. Y si resuelve dudas de alguien, pues mira, mejor. Quería preguntar con cuántos saltos de experiencia más o menos es recomendable comprar un equipo, ¿no? Porque al final veo mucha gente compran equipos con 60 saltos, 70, a veces no compran equipos más pequeños a su experiencia porque han encontrado una oportunidad económica, terminan teniendo prisa por dejar de alquilar y usar ese equipo y al final tenemos ahí un poco, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos saltos de experiencia serían? Pedro, esto es una pregunta muy fácil. Seguro que Pedro tiene la respuesta ahí. A ver, realmente es fácil. Depende de varios factores. Tenemos la experiencia que tenga, del número de saltos, el tiempo que ha tardado en hacer esos saltos. No es lo mismo tener, cuando ha dicho, me llegó ayer un chico de Argentina que tenía 120 saltos, 90 kilos, y me preguntaba eso, que cuándo era recomendable. Pues depende de si esos 100 saltos o 120 los has hecho en 4 meses o en 2 años. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y un factor importante es tu habilidad. Siempre esto está un poco relacionado con nuestros cursos de campana y a lo mejor me meto un poco más ahí en la parte de Adrián que hablará, pero depende mucho de tu habilidad, no es lo mismo, hay personas como todo, a veces nos engañamos a nosotros mismos, pero hay gente que tiene más habilidad y gente que tiene menos. Entonces, si todos tuviésemos la misma habilidad, estaríamos todos compitiendo en SWOP, ahí con los machacas. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse a uno mismo, nuestra capacidad de aprendizaje bajo campana, que eso no se puede entrenar. Ahora tenemos el túnel que nos ayuda mucho en caída libre, pero los saltos bajo campana, puedes hacer saltos bajos, hop and pop, que se utilizan específicamente para eso, pero al final eres tú el que lo tienes que hacer y eso es difícil de aprender y que te enseñen o ver un vídeo y aprender, sino tiene que ser algo un poco más personalizado. Entonces, básicamente también influye otro factor más, que es la zona donde saltes. No es lo mismo saltar en Ocaña, precisamente, que estamos a más de 2.000 pies sobre el nivel del mar, que saltar en Castellón, por ejemplo, que estamos justo a nivel del mar, a nivel de humedad, de cómo va a volar nuestra campana y demás. Entonces, porque al final muchas de las cosas de cuándo me compro un equipo se reducen a qué campana me quiero comprar o quiero ponerme en la espalda. Esa es la cuestión. Yo añadiría, para quitarle un poquito de hierro a esta pregunta que es típica, tópica en el paracaidismo, que todos no la hemos hecho porque todos hemos empezado un día. Y si me permites, Pedro, yo no sé si estás de acuerdo en hablar de dos palabras. Una es el pragmatismo y el otro lo que es una cuestión emocional. El pragmatismo es lo que uno tiene que evaluar para darse cuenta de cuándo es el momento de comprarse un equipo. Las razones técnicas y coherentes que ha dado Pedro Carballeda las podéis ampliar más allá de lo que es la frecuencia, la zona de saltos, los objetivos personales, la amortización de ese material, porque tenéis que pensar que vais a hacer una inversión, en cuánto tiempo la vas a amortizar. Es una cosa que a veces se nos olvida, es decir, ¿cuántos saltos voy a hacer al año? 20. Solo con que echéis una cuenta matemática muy simple vais a ver que es una auténtica barbaridad lo que te vas a gastar versus lo que emplearías en un equipo de alquiler. Cuando hablamos de pragmatismo también tenemos que tener en cuenta qué tipo de paracaidista soy, cuándo me desarrollo como tal, porque también es cierto que muchas veces el tiempo para muchos es dinero. Entonces, el no disponer de material propio implica ir a una zona de saltos y estar
a disposición de que haya material suficiente, de que no haya demasiados clientes que estén ocupando esos equipos que yo suelo saltar, porque ahora estoy volando mi 170 y precisamente no hay muchos. Y evidentemente eso tiene un coste que no se puede calcular, porque una persona que se puede permitir el tener su propio paracaídas no depende de eso. Por lo tanto, ahí estamos en una parte ya no emocional, sino todavía es pragmática. ¿Cuánto quieres tú valorar tu tiempo y tus ganas de disfrutar el X tiempo, mucho o poco, que tengas para la práctica del deporte? Eso incide mucho en la necesidad o voluntad de comprarse un equipo propio. Y en la parte emocional, Pedro, yo añadiría la que es intangible. Más allá de todo lo que queramos decir sobre experiencia, capacidad de vuelo, técnica de vuelo, frecuencia de saltos, sería, caray, por Dios, qué bien me siento con mi propio paracaídas. Todos hemos vivido esa experiencia, todos sabemos a qué nos referimos y eso es un imponderable. Y en muchas ocasiones lo que buscamos es el beneplácito de nuestros compañeros y compañeras para que nos digan, venga, sí, da el paso, cómpratelo, cuando en realidad podríamos obviarlo. Yo quiero tener mi propio paracaídas, todos lo hemos deseado. Y no vamos a contar, ¿verdad, Sebas? Que haces así con la cabeza mucho. Nadie vamos a contar qué hacemos luego una vez que tenemos el paracaídas. ¿Dónde lo guardamos? ¿Cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo mimamos? Pues llegamos a ser así de exagerados, sí. ¿Cuánto vale eso? No hay dinero para pagarlo. Ah, es que te han cobrado 600 más de lo que yo pienso. Caray, es mi paracaídas. Y eso es una sensación que no se puede pagar. Insisto, si queréis ser pragmáticos, tenéis que echar cuentas y seguir los consejos de Pedro. En la parte emocional, mientras sea un equipo seguro y adecuado para vosotros, no busquéis esa pregunta, que nunca la vais a encontrar, solo deis respuesta a vosotros. Quería yo añadir algo a lo que estáis comentando de los equipos, un segundito nada más, y es que no os imagináis también cuando tenéis un equipo hecho a medida lo que cambia la cosa, la diferencia que hay. Efectivamente. ¿Sabéis? Entonces, si algún día tenéis la suerte de tener un equipo a medida, lo vais a notar, otro mundo, una diferencia. Pues hala, Calo, que quería preguntar sobre altímetros. Todo tuyo la voz. Bueno, gracias. Entonces, mi pregunta es esta. Hago una pequeña prefación, una introducción. Un domingo fui a saltar después de haber saltado un sábado y me di cuenta en el avión que me empezó a pitar en el primer salto el altímetro de los 1000 pies. Entonces, yo y otra persona nos quitamos el casco y las otras no. Y después me di cuenta que mi altímetro y el altímetro de la otra persona estaban desfasados con respecto a la altura. No eran 1000 pies, eran menos. Y entonces me di cuenta después que no apagamos el altímetro, los altímetros audibles durante el día del sábado, los dejamos encendidos durante la noche pensando que se iban a apagar solo. Y el día siguiente, para ir a la zona, haciendo decir, más o menos unos 30 kilómetros, entonces cambiando de altura con respecto al nivel del mar durante todo el trayecto hasta la zona. Entonces, este altímetro se quedó encendido, aunque el display estaba apagado, y empezó a registrar sus alturas. Y cuando llegamos a la zona de saltos, estaba como confundido y no estaba ya apuntando al cero en la zona de saltos, sino que estaba apuntando a una altura suya. Claro, Entonces, esto, muchas gracias sí. porque es un tema interesantísimo. Ajá. Creo que todo el mundo hemos hecho así, nos hemos incorporado en la silla. Fenómeno. Entonces, la pregunta es esta. Bueno, primero, seguramente hay que apagar los altímetros si nos vamos a casa, porque no se apagan solos realmente. Se quedan encendidos aunque se apague el display. Y segundo, ¿cómo evitar que pase esto? Porque puede pasar una distracción, puede pasar algo, nos quedamos con los altímetros, a veces nos pasa que nos quedamos con el altímetro en el casco cuando entramos en el túnel y empiezan a pitar como locos. Entonces, para evitar que esto pase, que es muy importante porque es un aspecto sobre la seguridad que es muy importante, una pregunta sobre estos aspectos de los altímetros. Efectivamente, claro, eso pasa si no la apagas. Realmente, si es un audible, lo más frecuente que es un Optima, un Solo, un 4. Esos son realmente para apagarlos son 3 pulsaciones. No es muy sencillo. Cuando sabes hacerlo es muy, muy sencillo. Entonces, efectivamente ocurre esa situación que el altímetro, si tú vas si lo dejas encendido y te lo metes en el coche, sigue trabajando. Él se va a poner en espera, pero cuando se meta en el coche con velocidad y subiendo y bajando, él se piensa que está ¿dónde? Dentro de un avión. Claro, ¿por qué? Porque estás cambiando de altitud y estás yendo ¿a qué? En un coche a 120 km/h.
Entonces esa situación se puede dar efectivamente. La solución es muy sencilla, lo apagamos de un día para otro si lo vais a meter en el coche, lógicamente, porque puede pasar eso. Es que yo veo que casi nadie, tengo el micrófono abierto, sí. Yo veo que casi nadie apaga esos altímetros. Los dejamos ahí y fuera. Entonces, puede ser peligroso, esto quiero decir, puede ser peligroso. Yo creo que hay que avisar y, no sé, poner carteles diciéndolo, porque a mí me ha pasado y... Pero ahí está la cuestión, por eso el altímetro te avisa que está encendido o que le queda poca pila a esos 1000 pies, te pita y te pita 3 veces o te pita continuo si está encendido. Entonces tú tienes que ser consciente cuando él te pita, si tú chequeas tu altímetro de muñeca, que ese sí es obligatorio, entonces tú ves que puede tener un pequeño desfase. Tampoco creo que sería muy grande el desfase, no sé, corrígeme si me equivoco, a lo mejor fueron 100, 200, 300 pies o era mucho más. No, ahora no me acuerdo, no era tampoco mucho porque Ya. nos quitamos el casco un poquito antes de los demás, pero claro, Sí, pueden esto... ser 100, 200 pies, que bueno, al final el altímetro audible es una herramienta muy buena que te da mucha seguridad, Sí, pero pero imagínate que cuando hacemos, por ejemplo, grandes formaciones y tenemos que salir escalonados en una grande formación, entonces simplemente nos fijamos con el pitido del audible, si lo tenemos desfasado, si muchos los tienes desfasado en la formación, puede ser un problema de seguridad, claro. porque cada uno se va por su rollo a una altura que no es la real. Lógicamente, si estamos haciendo una gran formación, no, o especialmente si estamos haciendo una gran formación que tiene mucha más gente, tenemos que tener especial cuidado eh, precisamente no solo en el altímetro, en todo nuestro equipamiento. ¿Por qué? Porque ya Calo, tenemos muchos más ingredientes en la ecuación. ¿Sí? nos pregunta Pini si nos puede decir qué marca era el altímetro. El altímetro, bueno, ¿cómo se llama? El que tenemos todos, ¿cómo se llama? Ayúdame, Pedro, el que tengo yo, ¿cuál es? Probablemente sea un 4 o un óptima Sí, tengo del un Arsen. Optima y un 4, sí, los Sí, dos. del Arsen. Carlos, Ujú. ¿me dejas que sea un poco malito? Ya me conoces. Solo un poquito, un poquitín, Si solo. no iba a serlo yo, Félix. Es un poquito. No, porque Carlos sabe que lo aprecio una barbaridad. Pero es un buen ejemplo porque yo he cometido ese error en infinidad de ocasiones, o sea que no voy a criticar nada de Carlos. Me pongo yo como ejemplo. ¿Cuántas veces me he leído un manual de paracaidismo? Del material que he utilizado. Os lo reconozco con la mano en el corazón. Nunca. Siempre he recurrido a lo que hacemos. Gracias, Carlos, por decir ese que me ha venido genial. Porque yo, ¿vale? Tiro la primera piedra y me doy a mí mismo. No me leo un manual de un altímetro ni harto sopa. Entonces luego tengo que estar recurriendo a los pobres como Pedro Carballeda, Ispa, Usur. Tío, ¿cómo se pone esto? Sí, llevo 26, 27 años en esto. Sí. Entonces no puedo decir, perdóname, Calo, en este sentido, que tenemos que poner carteles, tenemos que educar a la gente desde el principio y es una de las cosas que tú nos has ayudado con los eventos, con lo cual te agradezco a ti y a todos, para reforzar ese tipo de educación inicial. Tenemos que ser responsables de nuestro material y entender que somos copartícipes de la seguridad de este deporte. No es cuestión de que en una zona de saltos, no, o caña, cualquiera, tengan que decirnos los 7.528 aspectos de cada salto. Tenemos que ser nosotros y ante la duda, como apuntaba Pedro, tenemos un recurso muy, muy dado para los que somos unos zotes en esto de la informática. Es apaga y vuelve a encender. Porque, como bien has apuntado, por eso te decía que me gustaba el tema. Es muy recurrente porque nos puede ocurrir con algo tan crucial como el sistema de activación barométrico automático, llamémoslo Cypress, Vigil o lo que demonios sea. ¿Qué ocurre? Tiene una serie de horas para apagarse. ¿Cuántas son? Ay, no me acuerdo. Pedro, eran 14, 12... pero claro, es que ahora las jornadas de paracaidismo son muy largas. A las 9:30 de la noche puedo incluso todavía estar aterrizando. Caray, si al día siguiente salto a las 7 de la mañana, ¿qué ha ocurrido? Esto que tiene que ser responsabilidad mía, tiene que ser mía. Es decir, me he comprado ese material, tengo que entenderlo y si lo desconozco, tengo que pedir asesoramiento. Y ahí es donde sí, personas como Pedro hacen una labor encomiable, todos los instructores de una zona de salto, pero tenemos que tener en cuenta
que esta charla que estamos dando hoy es extensa, es larga. Carlos, estate quieto con la cámara que me estás mareando. Pareja, estaros quietos. Perdón, que me he despistado por estar mirando donde no debo. Entonces decía que tenemos que ser nosotros los que pongamos un poquito de nuestra parte para que cuando estamos utilizando un material lo conozcamos y, vamos a decir, lo dominemos. Es decir, insisto que soy el primero en acusarme, no sé modificar bien las alturas de mi altímetro nuevo, caray, tengo un manual, trabájalo, juega con él, peléalo. ¿Tienes dudas? Apágalo y lo vuelves a encender. La máquina te garantiza una serie de horas y una actividad correcta. También es cierto, como apuntaba Pedro, y lo quiero recalcar, para llevarlo, perdona Pedro que te robe un poquito de tiempo, con la charla del otro día inicial y la que vendrá un poco más específica también adelante con el AFF, un argumento más para que muchos de vosotros preguntáis ¿por qué no llevamos altímetros digitales en el AFF o en los primeros saltos de consolidación? Precisamente para evitar este tipo de problemas. A día de hoy, las ventajas que te da el altímetro analógico versus los pequeños inconvenientes que pueden dar por un mal funcionamiento, no, sino por una mala utilización, es una de las grandes ventajas para seguir utilizándolos. Sí, Gracias, Carlos, ha sido fenómeno. ¿Puedo? Sí. Nada, voy a dar un pequeño tip para el tipo de altímetro como el que tiene Calo, ¿no? Los 4, los antiguos óptimas, etcétera, etcétera. Y es que una de las indicaciones que tiene, que está marcando todo el rato, es la altura que en ese momento está midiendo. Entonces, si nosotros en el suelo vemos una altura distinta a 0, ya sabemos que el problema que tuviste, Calo, lo puedes tener. Bueno, no lo puedes tener, lo vas a tener seguro. Entonces, es uno de los chequeos que tenemos que hacer. Asegurarnos de que esa altura, que es la altura de referencia que en ese momento tiene el altímetro, audible, está a 0. Esto lo podéis observar subiendo en el avión, justo arriba del todo, vais a ver que todo el rato va marcando la altura, para que lo tengáis en cuenta los que usáis este tipo de altímetros. Y justo no lo ve nadie porque como lo tenemos en el casco siempre, no lo sacamos, eso es el punto. Pero es muy interesante, Calo. Lo sacas para encenderlo, el primer salto. Chequea que está a 0. Perdón, Félix, todo tuyo. No, al contrario, estás diciendo una verdad como un templo, es decir, y ahondo en lo que dice Calo, lo que ha dicho antes ya Pedro Carballeda, pero lo que está diciendo Ispa ahora es más crucial, especialmente en esta fase en la que estamos. Vamos a retomar una actividad y hemos perdido las sensaciones, decíamos el otro día, ese feeling. Entonces, de repente nos vamos a encontrar en que esos chequeos procedimentales los vamos a cambiar de orden, ahora las prisas, vamos a ir con esa pequeña ansiedad, hablábamos de esa sobrecarga sensorial, y va a ser muy posible que se nos olviden esos pequeños detalles. Insisto, aconsejo y reitero que lo que se hace en el AFF es seguir procedimentalmente una línea de arriba abajo, de adelante hacia atrás, cubriendo todos y cada uno de los aspectos del equipo y del material que utilizamos, nos evitaría estos errores, Calo. Porque tú bien sabes que como expertos, en demasiadas ocasiones vamos renunciando a una pequeña parte que creo que sigue siendo fundamental y crucial, llevar un altímetro visual. No hablo de que sea analógico o que sea digital, pero que llevemos ya uno en la mano, visual, para mí, para un compañero, para esos compañeros de salto que en un momento dado no pueden verificar o leer el suyo. Es decir, estamos como dejando de lado el hecho de que eso es un factor de seguridad. Bueno, yo lo llevo uno, incluso llevo dos. Yo he llegado a veces a llevar dos en el casco y sentirme súper seguro y protegido. No, no es cierto, porque como bien dice Calo, no lo veo. Claro, ¿qué me dice la lógica? Chequéalo ya, pero todos sabemos que se nos olvida. Comenzar una jornada de saltos implica verificar todo nuestro material, todo. Cuando se dice todo, incluye los altímetros, los audibles, absolutamente todo. Adelante, Ispa. Me comenta el amigo 5ZPGSQ, que tiene como un nombre de contraseña, que el 4 hay que pulsar un botón para ver la altura, ¿vale? Yo no lo sé porque no lo tengo. Sé que en el Optima la marca directamente, pero el 4 hay que pulsar un botón para ver la altura. Y le doy la palabra a Rizos, que está ahí en la línea de salida. Deseoso de intervenir. Sí, yo Félix, me gustaría no tienes cámara. Otra vez. Uy. Me gustaría dale. un par de cosillas sobre los altímetros LB. Calo, aprovecha, bueno, y digo Calo y me refiero a todos los demás. El pitido, cuando nos pita los 1000 pies, podemos aprovechar para hacer dos cosas. Uno, comprobar con el altímetro que tenemos en la muñeca si la altura es correcta, ¿vale? Entonces, de esa forma ya sabemos, oye, sí, ese salto va a ser seguro porque sé que el audible lo tengo a la altura correcta. Y segundo, y una cosa que no todo el mundo sabe, es, ¿alguna vez os habéis preguntado cuántas veces pita a los 1000 pies? ¿Os habéis dado cuenta que a veces pita 5 veces y a veces pita 6?
¿Sabéis qué significa cuando pita 5 y cuando pita 6? Entonces os daré una pequeña indicación para el que no quiera leerse el manual. El número de veces que pita a los 1000 pies es el número de pies a los cuales va a sonar el primer pitido. Es decir, si el primer pitido lo tenemos a 5000 pies, en caída libre me refiero, cuando lleguemos a 1000 pies vamos a oír 5 pitidos en el oído. Y si lo tenemos a 5500, me parece que son 5 y un pitido un poco más separado. ¿Vale? Correcto. Entonces, podríamos resumir diciendo que la primera alarma que hemos colocado, exacto, ¿vale?, es la preferencial y es la que este aparato acústico nos va a avisar durante el ascenso a 1000 pies. Nos va a decir a 1000 pies, estoy conectado, funciono bien y te recuerdo a qué altura me has programado. La primera de ellas, teniendo en cuenta que hay aparatos de diversas características. Los hay que te dan 3 posibilidades de 3 tipos de alarmas, 2, 1, da igual, te va a avisar de la primordial, que es la que concebimos como altura de separación. ¿Es correcto, Dani? correcto. Entonces, y luego además, una cosa más, si el altímetro está bajo de batería, también los pitidos van a ser diferentes. De esa forma, estaremos más atentos en ese salto si nos ha avisado que estamos bajo de batería, a que puede ser que durante la caída libre no suene nada porque se le haya acabado el tono. Entonces, un par de cosillas de esas. Y sobre todo lo que sí que me gustaría añadir es que, ¿vale?, que muchas veces no lo miramos, ¿vale?, que muchas veces no lo comprobamos, pero el gear check antes de subirse a un avión es muy, muy, muy necesario. Un ejemplo sin extenderme mucho. El otro día vi una charla de estas por internet del actual campeón de four-way en Estados Unidos, que hace 2 años tuvo un accidente en el que se partió la espalda y tuvo que volver a aprender a caminar, simplemente por no hacer un gear check correcto. El Cypress lo tenía en un modo que no era correcto. Entonces, él en su gear check no tenía añadido el comprobar el modo del Cypress. Entonces, era uno de estos que hacía swap. Bueno, no me extiendo más. Pero el gear check es fundamental y no hay excusa para subirse a un avión sin haber hecho un gear check, incluso del audible, y para asegurarse si está a cero o no. Nos llevará menos de un minuto y salvará muchas vidas. Hay una cosa que me gustaría añadir a este tema, y es que siempre pensemos, estamos hablando del audible, que no es un sustituto del altímetro, sino que es una ayuda. Entonces, que siempre tengamos en cuenta que quien manda es el altímetro y el audible una ayuda. Entonces, Calo, lo que comentabas antes de que están unos esperando el audible a una altura, otros a otra para separarse y uno la tiene mal calada, ahí no es problema del audible, ahí es un problema de seguridad en el que estamos utilizando de referencia un dispositivo que solo es una ayuda, que no es nuestro indicador principal de altura. Y le puedo hacer una pregunta incómoda a Pedro Carballeda, como experto, que además estamos capitalizando su tiempo y quiero retomarlo. El pobre le hemos dejado ahí arrinconado. Se lo estamos robando todo. Entre ISPA y... Bueno, Dani no, gracias, Dani. Entre ISPA parece Sanseroni. Sanse. Me voy a poner en esa posición que tenemos todos los paracaidistas al principio, es decir, no tengo suficiente dinero, es demasiado el que tengo que emplear para comprarme todo el material que necesito en este deporte y caray, me llega el momento del altímetro, es crucial, claro, no puedo prescindir de esto. Bien, ¿qué me compro, Pedro? Uno analógico, uno digital, uno que lleve las dos cosas, uno que mole mucho para llevarme el logbook al ordenador. Esta es la pregunta más difícil que tenemos, no solo Pedro Carballeda, todos y cada uno de los paracaidistas a los que nos han preguntado. Pues para todo ese público, Pedro, perdona que te haga esta pregunta. Esa es la pregunta del millón. Y la pregunta del millón. Pero es muy personal. Claro, pero en base a lo que hemos estado diciendo, ¿qué podríamos recomendar? Y te voy a poner un perfil para que no todo el mundo estemos en esa demagogia, ¿no? De qué tendrá que ver una persona con 10 saltos a una que tiene 1000 u otra que hace un tipo de disciplina en particular. Me voy al grueso del paracaidismo inicial. Tengo 27 saltos, me he graduado, tengo mi título A, puedo saltar solo, puedo empezar a entrar en el camino del material. Venga, ¿qué me compro? Tengo entre 25 y 100 saltos. ¿Qué me recomiendas? Realmente uno digital. ¿Por qué? Porque son mucho más precisos. Ajá. Al final Hablamos, perdón, Pedro, de altímetro.
Altímetro, sí, de muñeca. altímetro, Claro, de muñeca, de antebrazo. claro. Al No final, hablamos de acústico. si tú te quieres separar, los analógicos funcionan muy bien y son muy robustos y por eso lo usamos en los alumnos porque nunca se van a quedar sin pilas. Eso es lo que hablábamos antes. Correcto. Pero si tú te quieres separar a 5500, la aguja no va a ser tan, salvo algunos que son electrónicos, pero aún así, cuando tú lo estás viendo, aproximadamente estás a 5500 si te quieres separar. Pero si tú miras tu altímetro digital, sabes si estás a 5500, tiene, digamos, 5 pies arriba, 5 pies abajo. Por lo tanto, va a ser mucho más preciso. Correcto. ¿Y cómo es que todavía hay gente que sigue gustándoles tener un altímetro analógico, esa aguja? ¿Por qué puede haber esa pequeña diferencia? Son mucho más visuales, lógicamente. Son mucho más visuales un altímetro, porque tiene la aguja, tiene los colores, tiene una escala de colores, tiene una aguja que sabes que va bajando y al final es un hábito. ¿Podríamos hacer una comparación o analogía con lo que está ocurriendo en el mundo de la automoción, el cuadro de instrumentos, analógico o digital? Hay amantes de lo analógico y amantes de lo digital. ¿Podríamos hacer una comparación? Claro, pero si tú te fijas ahora de esos cuadros digitales que están apareciendo, muchos tienen la opción de poner las líneas y, de poner todos los como si fuera un analógico. Te dan esa opción por si tú lo quieres. De hecho, hay material en el mercado, ¿verdad? Porque tú me lo has contado en más de una ocasión. De hecho, yo llevo uno, creo, de ese estilo. Soy un desastre para recordar el nombre y tampoco puedo decirlo, así que no quiero recordarlo. Pero sé que hay altímetros analógicos que en el fondo no lo son. Tienen una Claro, hay apariencia altímetros que tienen una analógica. aguja analógica, pero el mecanismo es electrónico. Entonces, de ahí tienen mucha más precisión, pero esa aguja va a ser más precisa, porque digamos que un analógico, si alguno lo conoce, muy fácil. Lleva 2 cápsulas aneroides, esas cápsulas están hechas de cobre normalmente y lo que hacen es expandirse o no y que dan movimiento a la aguja. Entonces, Perdona, Pedro, que te interrumpa, porque en la línea de lo que estamos diciendo veo que Fabio Bolívar Aguilera, hola Fabio, un saludo, nos pregunta algo importante que quiero que Pedro te va a contestar de una forma clara y concisa. La pregunta es la siguiente: ¿puede uno hacer cambios de las alturas de aviso en un audible durante el ascenso? Sí, las puedes hacer, sí, correcto. Las puedes hacer siempre que lo tengas encendido. No lo puedes encender, lógicamente, pero si tú te montas en el avión y quieres cambiar esas alturas, en este caso siempre hablamos de Larsen & Rulgan, porque es el primer fabricante y casi todos los que usamos son de esa marca. Larsen permite cambiar las alturas y no vas a tener ningún problema. Lo vas a cambiar sin ningún... Sea un 4, un Optima, un ProTrack, un Solo, lo vas a poder cambiar. Pues ahí lo tienes, Fabio, esa es la respuesta. Yo me gustaría añadir, por favor, pese a lo que estemos diciendo aquí, no seamos dogmáticos. No todo el material tiene exactamente el mismo uso, el mismo destino. Si tenéis dudas, por favor, leeros esa cosita que es el manual de instrucciones y saldréis de ese tipo de dudas. Quizá haya un fabricante un día que no esté cumpliendo con estos estándares internacionales y a lo mejor tocarlo o modificarlo durante el ascenso puede suponer un problema. Es decir, no dogmaticemos. Sí, como apunta Pedro, hay una serie de material muy conocido, muy estándar, que está muy bien explicado y que se puede uno aventurar a decir, sí, se puede hacer. En cualquier caso, ruego a todos, leámonos las instrucciones específicas y ante la duda preguntar a un experto, pero el paso previo no lo obviemos, por favor, porque nos va a hacer a todos partícipe de la seguridad de este deporte. No es conveniente que Pedro Carballeda u Óscar, que le veo ahí abajo, hola Óscar, ¿qué tal?, que sean 2 personas las únicas que conocen el uso del material y el resto solo estemos demandándoles de vez en cuando cómo se hace o cómo se utiliza. Sería muy bueno para el conjunto de la comunidad de paracaidistas que hiciéramos esto muy seguro, haciéndonos todos responsables de esto que es nuestro material. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Pedro por aquí? No sea que se me pase a mí en el chat. Creo que estamos al día de preguntas. Yo no he visto así ninguna más después de la de Fabio. Vale, pues... Lo único, Pini comenta que no debería ser necesario cambiar las alturas en el vuelo porque el plan ya debería estar hecho.
Efectivamente, lo que ha hecho Pedro es responder a una pregunta técnica, pero estoy totalmente de acuerdo con Pini. Si modifico las alturas, solo se puede deber a un problema que he tenido yo, que a lo mejor alguien me avisa en el avión, oye, que te has enterado de las alturas de separación que hemos planeado. Ay, es que no lo he oído. Pues mira, son estas. Anda, pues lo voy a cambiar. ¿Técnicamente es posible? Sí. ¿Es lógico que lleguemos a esa situación? Hombre, no mucho. Deberíamos estar bien preparados en tierra ya como para que eso no suceda. Gracias, Pini. Juan González tiene por aquí una pregunta. ¿Qué tanto afecta a la canopia la temperatura, humedad y altura de la drop zone? Muchísimo, muchísimo. Lógicamente está relacionado con la densidad del aire, entonces al final estamos volando, estamos relacionados con la densidad y cuanto más humedad tenemos más densidad, ¿vale? Cuanto más altura, menos densidad y a mayor temperatura, menos densidad. Entonces, si incrementas o decrementas esos valores, te va a dar una mayor o menor densidad y por lo tanto va a afectar mucho, mucho al vuelo de campana. Como a las aperturas también va a afectar y al vuelo y a la sustentación de esa campana. Factor terriblemente importante para el paracaidista. Conocer que el ámbito de actuación de tu paracaídas con tu carga LAR nunca va a ser igual en zonas que estén a distinta altura, con unos rangos de temperatura muy marcados o diferenciados. Son elementos que nos tienen que hacer, como siempre decimos, poner las orejas tiesas y darles muchísima importancia. Es un factor clave y determinante en la seguridad del salto. Hay una pregunta aquí también, Padro, para ti, que nos dice que si hay algún equipo que permita saltar en todo el mundo. Cuando dice equipo se refiere a, dice, contenedor, campana, reserva y AAD. ¿Qué nos dices al respecto? Pues a ver, básicamente depende de la federación de ese país o incluso de la zona donde tú llegues, de las regulaciones que sigan. Correcto. Entonces, ¿Es posible que nos encontremos que con una campana que yo esté habilitado y pueda saltar perfectamente en España, me vaya un día a Francia y me digan en una zona de saltos, mira, no, según la legislación francesa no puedes? Se puede dar. Puede Sí. ocurrir ese caso. Sí. Por Puede ejemplo, ocurrir que... Sí, perdona. los franceses, por ejemplo, tienen para llevar cámara, tu casco, aunque no lo lleves, aunque no la lleves, debe de tener liberador, sí o sí. ¿Un casco de cámara te refieres? Cualquier casco, si tú llevas cámara en Francia, Sí. pues tienes que llevar liberador. Un sistema de suelta rápida, ¿no? Efectivamente. Correcto. Y también puede ocurrir, Pedro, que a lo mejor yo tengo un sistema barométrico que se le solía decir antiguamente, un AED, que estoy saltando aquí en España y de repente me voy a un país y me dicen, no, aquí este no está permitido. No puedo, evidentemente, ni tú deberíamos decir qué marca, pero puede ocurrir que en un país esté vetado, esté censurado, esté prohibido saltar algún sistema. Realmente no suele pasar con los países, suele ¿Sí? pasar con los fabricantes de contenedores. Ajá. Porque, curiosamente, como tú sabes, por ejemplo, en Estados Unidos no es obligatorio llevar ADD. Factor importante que añade Pedro aquí. Cuidado, ¿cómo dice este de la televisión? Cuidado. Y aquí en España también, antes no era obligatorio, ahora sí es obligatorio, pero en Estados Unidos sigue siendo sin ser obligatorio. A día de hoy no forma parte del equipo obligatorio que se le exige a un paracaidista. Recordamos que la legislación española, insisto, como hemos dicho en las charlas precedentes, a través del Ministerio, Consejo Superior de Deportes, Federación y en última instancia Comisión Técnica de Paracaidismo, está reglamentado. En España es absolutamente obligatorio, no es una opción. Sí. Es decir, sin esto no se puede saltar desde un club de paracaidismo en territorio español. Es tremendamente importante. Pregunta, Pedro, si hemos acabado con esto. Vale. No, termina, por favor. No, pues eso, que al final cada país tiene sus legislaciones. Por ejemplo, aquí en España no se permiten hacer saltos nocturnos en el ámbito civil. Si nos vamos a Portugal está permitido, si vamos a Estados Unidos, al final cada país tiene sus ciertas legislaciones que los afectan.
Nos pregunta Calo nuevamente. Dice, cuando termine el estado de alarma y volvamos a saltar, muchos no habrán saltado por 2, 3, 4 meses. Esa pregunta la Y tenía yo también. en este caso, ¿es recomendable antes de volver a saltar plegar el paracaídas principal ya que ha estado mucho tiempo sin abrirse? Normalmente, ahora contesto como rigger y como experiencia, normalmente a partir de 3 meses, en función de cómo esté conservado, de la temperatura y demás, del lugar donde hayas tenido tu paracaídas, la apertura va a ser muy lenta, muy lenta. Entonces, Yo os puedo decir a todos, como Félix Álvarez Castaño, soy un pelotudito, tengo poca experiencia, pero os lo juro, yo sí abriré mi paracaídas, lo verificaré, lo volveré a plegar, sobre todo para asegurarme de que el material ha estado en el sitio adecuado, como dice Pedro, ¿no? Depende de dónde lo guardemos y cómo lo guardemos, va a estar en mejores o peores condiciones. ¿Qué prisa tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de no hacerlo? Toquen el material, familiarícense con ellos, emocionalmente se van a ver involucrados de nuevo en la actividad y va a ser un proceso más para meternos emocionalmente dentro del deporte. Yo recomiendo encarecidamente que todos lo hagamos. Félix, me gustaría añadir una cosa a lo que acabas de decir, siendo así un poco de abogado del diablo. Sí. ¿Y el reserva? El reserva a veces está hasta un año plegado. Correcto. ¿Cómo es posible que el principal no puede estar un año plegado? Porque ¿Es el material diferente? en algunos efectivamente, casos, esto es respuesta de Pedro, es él el sí. técnico y yo, Dani, no soy el ponente de la charla. Adelante, Pedro. Vale. Sí, como tú bien sabes, Dani, sí tienen material diferentes. Igual que hay campanas, es material, la forma de plegarlo es diferente también, lógicamente, y cómo están expuestos también es diferente. Uno va dentro de una bolsa o la bolsa es diferente, entonces sí son materiales diferentes y sí va en lugares diferentes y también lo afecta a un reserva. Normalmente no está expuesto ni a la luz, ni al polvo, ni a las condiciones atmosféricas. Ocasionalmente puede estar expuesto, pero no habitualmente como ocurre con nuestro paracaídas principal. Y añadiendo una cosa más, ¿sería entonces recomendable, por ejemplo, tenerlo en casa abierto en vez de cerrado? El principal, sí. Sí, Sí, si sabemos que no vamos a saltar en un par de meses, guardarlo abierto. sí. Es decir, Dentro de una bolsa bien protegido, por Sí, favor. dentro de una bolsa, lo puedes meter en una bolsa de tela, un almohadón, por ejemplo, mismo, lo puedes meter. ¿vale? Eso sería lo ideal. En un lugar que no haya humedad y que no le dé el sol, eso sería lo perfecto. Vale. Y si Que no le saca- afecte el calor tampoco, no lo pongáis al lado del radiador, al final es un material Y si que sacan el pilotillo del bolsillo contenedor, también. Y que lo aireen y lo dejen abierto. sí. Dentro de una bolsa protegido. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí, ahora que se hizo Hay el preguntas silencio. por aquí. Rodrigo Espinosa nos pregunta, ¿en caso de robo del equipo es posible rastrearlo? Había una pregunta antes, perdona, de Carlos, que dice, ¿le pasa algo al paraca por estar plegándolo mucho sin saltar? Porque estoy plegándolo para practicar. Realmente lo que más le afecta al paracaídas, al deterioro del paracaídas, no sé si alguno lo conocéis, es el sudor. Es como más se deteriora nuestra campana principal. Cuando la plegamos, aparte del sol, cuando la plegamos y estamos sudando, y ahí es como se deteriora muchísimo, Carlos. Entonces, si vas a practicar, intenta que no darle mucho sudor a esa campana, ¿vale? Si es posible rastrearlo, lo normal es que se puede... hay dispositivos ahora mismo en el mercado que sí, lo puedes por GPS, se pueden poner a la bolsa del principal y son fáciles de encontrar en caso que liberes. Con eso podrías saberlo. Normalmente tú tienes tu número de serie, pero rastrearlo como tal no sería posible. Hay dispositivos que sí están inventados para las campanas principales, muy pequeños, se ponen en la bolsa y entonces sí se pueden cerca de un área y te dice la localización.
Perdona, Ispa, la pregunta era para saber ante una ocasional pérdida o sustracción. La he leído tal y como está redactada. En el caso de robo del equipo es posible rastrearlo, es robo entonces. Nos quedamos con sustracción. Sustracción, esto cambia un poquito el Apoderado de tema. lo ajeno. Sí, ¿Cómo está identificado y marcado un equipo, Pedro? ¿Cómo podemos saber que ese arnés es nuestro, ese paracaídas, que puede todo tener unos colores muy tiene, básicos? todos los fabricantes ponen su número de serie. Entonces, Ajá, tu equipo, las 4 partes, tu arnés va a tener un número de serie, tu reserva va a tener otro número de serie, tu principal va a tener otro número de serie y el Cypress o Vigil va a tener otro número de serie. correcto. Con lo Entonces, cual podríamos decir que todas y cada una de las partes del equipo están identificadas y siendo estas reconocibles, que no las hayan modificado, podríamos saber dónde y cuándo ha sido fabricado, de quién es el propietario. efectivamente. Pero tengo una pregunta en relación a esto, voy a ahondar un poquito, perdón por ser incómodo en la pregunta. Ponte el vídeo. Otra vez, ay carajo, perdón, es que estoy con el chat y a veces estoy... Ahora. Entonces, venga, vamos a meter un poquito más de cizaña. ¿Qué ocurre ante un paracaídas nuevo? Evidentemente me lo han dado a mí, me lo entrega el fabricante, me vienen mis papeles, mis números de serie, pero todos como paracaidistas hemos vivido esa sensación, ¿no? Y ese momento en el que me compro un equipo de segunda mano y lo que me dan es literalmente allí, ¡pum!, el aparatejo, toma, esto es tuyo. Vale, fenómeno. Y ahora, ¿cómo demuestro yo que es mi paracaídas? ¿Dónde están los números de serie? Es que no me ha dicho nada el que me lo ha vendido. Era muy majo el chico, pero oye, chicos, no me ha dado papeles, no me ha dado nada. ¿Qué hacemos, Pedro? Pues a ver, lógicamente, normalmente cuando lo compras, miras, siempre interviene un rigger. El rigger mirará o debería mirar también que eso no sea algo fraudulento, que todo coincida, porque el pasaporte del paracaídas debería coincidir, todo debería coincidir, los números de serie, el nombre del propietario, si ha comprado el propietario. Yo como rigger normalmente lo que hago pues son una documentación nueva para ese nuevo propietario, por ejemplo, si alguien viene. Entonces, Correcto, pero la documentación que tú aportas es en cuanto a que has verificado que esa reserva cumple los requisitos, que ha sido plegado en el plazo que corresponde a la legislación que te afecta con tu licencia, etcétera. Pero yo como propietario, yo Félix, le he comprado un equipo, estoy viendo, por ejemplo, a Pini, te voy a comprar un paracaídas. Entonces yo le compro el paracaídas a Pini me lo da, y yo no me acuerdo, yo no le pido ninguna documentación, Pini tampoco se acuerda, y entonces yo me llevo físicamente el paracaídas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Así. Entonces, un día, por cualquier circunstancia, yo tengo que demostrar que ese paracaídas es mío. ¿Qué documento puedo decir que no tengo? pues Es decir, tú deberías tener, sí, al plegarlo, tú deberías tener un pasaporte. Para saltar a una zona, vas con tu pasaporte, te hacen un chequeo de equipo y ese pasaporte debería estar con el equipo. correcto. Tenemos, perdona Pedro, es que yo estoy haciendo un poco del abogado del diablo. Tengo a Dani que lo tengo justo debajo, a ver, aquí, justo debajo de aquí, que quiere intervenir, y un poquito más abajo Nasco. Creo que primero Dani, si le damos audio, por favor, y a continuación Nasco, para que nos den luz sobre este tema que a veces se nos queda ahí un poco perdido. Vale, ¿cómo demuestro yo que este material es mío? Sí, tengo una tarjetita que pone aquí cuando se ha plegado el reserva, pero ¿cómo digo yo o demuestro que es mío? Dani, adelante, ¿nos No me oyes? deja. No. ¿Qué no me deja? Y a... Ahora, Creo que es el otro Dani. Dani Paredes, perdón. Ah, Es que, perdón, es que claro, he dicho, lo tengo aquí debajo, es que claro, yo lo estoy viendo a la mía, perdón por mi ignorancia. Dani Paredes. estoy en ello. Y luego Nasco. Ya lo tienes, Dani. Ahí ando, ¿no? Sí. Responder a Félix, ¿cómo identifico o cómo puedo demostrar que eso es mío, ¿no? O sea, eso es una buena pregunta. Yo creo que ahí también viene un poco de malos hábitos, ¿no? Que también tenemos la gente cuando compramos cosas de segunda mano. Es decir, cuando un fabricante me vende un material, pues me emite una factura, tengo un orden, un pedido, tengo un orden de pedido y tengo dos documentos. Cuando yo vendo una cosa de segunda mano, oye, cuando vendo un coche, ¿qué hago? Pues hago un contrato. Cuando vendo un paracaídas debería firmar un contrato también o debería exigirle que me exija un documento que me diga que me ha vendido eso por una cantidad. Es decir,
Eso es lo mínimo, eso ya sobre todo de cara a legalmente, es decir, oye, es la única manera que yo puedo demostrar que eso me pertenece, mediante un contrato. Y también os digo, es decir, si yo tengo que hacer eso, pues yo pagaría mediante transferencia bancaria a una cuenta de la persona la cantidad, y el concepto sería por la compra de esto. Es decir, trataría de dejar rastro de todo lo que hago con mi dinero y por qué estoy pagando a una persona. Pues si yo cojo a alguien en una zona de asalto que es muy majete, le meto 3.000 euros en un sobre y me llevo un paracaídas, pues tienes un problema para demostrar que eso es tuyo. Es decir, por supuesto, un rigger te puede hacer la documentación de que ese paracaídas pertenece a ti, a tu nombre, pero ese rigger no es testigo ni de la compra ni la venta, ni es un notario, ni es nada. Es decir, simplemente te puedes certificar que el estado de ese material es saltable o no es saltable. Nada más. Que ponga que eso me lo ha traído Daniel o que me lo ha traído Félix, pues también me puede decir eso, pero no puede certificar de ninguna manera que el propietario de eso sea Félix o sea Daniel. Es decir, la única manera de poder hacer eso es mediante un contrato de compra-venta. Gracias, Dani. Nasco, ¿qué nos puedes aportar? Hola, buenas. Hola, Nasco. Bueno, pues yo quería decir más o menos lo mismo que Dani, que lo mejor es que si es un equipo de segunda mano, firmar una cosa entre los dos, algo, un papel o algo. Si es un equipo nuevo, guardar la factura. Y aquí también quiero añadir una cosa, que si es un equipo nuevo, ¿vale? Los componentes, lo que son el contenedor, la reserva, la campana principal y el Cypress Vigilade, vienen con una hoja, la que es el certificado de inspección de la fábrica. O sea, eso viene y con el principal, con la reserva, con contenedor y todo. El propietario, el que lo ha comprado, debe guardar estos documentos, porque esto es un documento oficial, ¿vale? Y luego, obviamente, si está vendiendo el equipo y tal, pues se lo da también al nuevo propietario. Muchas gracias, Nasco. Vale, pues perdonadme porque evidentemente la pregunta, Pedro, sí tenía un poco de miga y era malintencionada porque, como bien ha dicho Dani Paredes en este caso, tenemos un costumbrismo en este deporte desde hace muchísimo tiempo y no conseguimos revertirlo. Es decir, afrontamos una serie de problemas que todo viene dado por una costumbre social dada en este deporte por no hacer las cosas, digamos, como hacemos en cualquier otro ámbito. Dani decía la compra de un coche, puede ser de una moto o cualquier producto. Evidentemente no estamos hablando de cuantías pequeñas. Cuando te compras un altímetro, pues hombre, exigirle bajo documento y contrato a una persona que te dé algo por 80 euros, pues no. Pero claro, estamos hablando de cantidades de dinero ya muy elevadas. Y he hecho hincapié en esta pregunta no por hacer cizaña y alargarlo en exceso, pero claro, la persona, y perdón que se me ha olvidado el nombre, que nos preguntaba, hablaba específicamente de robo, sustracción. Entonces, claro, esto implica, dices, ¿cómo lo rastreo? Pues hombre, si seguimos pasos o procedimientos legales estándares, tengo que irme a una comisaría y denunciar ese robo. Entonces, ese agente, sí, me dirá, bien, ¿y a usted qué le han robado? Un paracaídas. Y yo, ¿cómo sé que ese paracaídas es suyo? Demuéstreme, dígame qué es lo que le han robado. Y ahí siempre los paracaidistas nos hemos encontrado ante la misma tesitura. ¿Y cómo demonios demuestro yo que este material es mío? Porque claro, si es recuperado, por alguna razón la policía me tendrá que decir, oiga, demuéstreme que usted es el propietario de este material. Entonces yo voy a decir una cosa. Si me ayuda Dani Rizos, Dani Paredes, Nasco, todos los que tenéis voz, ¿hay algún inspector de Hacienda? Vale, porque lo que voy a decir, insisto, no es ningún truco ni ninguna maldad, pero sí evidentemente, como decía Dani, deberíamos dejar un mínimo rastro que no compromete a nadie, porque ya sabemos que fiscalmente a día de hoy hay una serie de cantidades para transacciones entre particulares, pero sí no tener esa timidez, novatos, yo el primero, no tengamos timidez de preguntarle a este vendedor, por favor, ¿tienes la documentación del paracaídas? A todos nos la dan. Y una vez que lo hemos vendido no lo queremos ni necesitamos para nada, como bien nos indicaba Nasco. Que nos den esa documentación porque va a ser un refuerzo brutal para decir, mire, sí, tengo la documentación original de este paracaídas. Bueno, ¿qué pasó? Es que esto estaba a nombre de Pedro Carballeda, sí, pero me lo vendió a mí. Bueno, ya demostraré luego cómo fue esa transacción, pero de forma empírica sí soy el propietario de la documentación original de ese paracaídas.
digamos que tendríamos que romper ya la barrera de tener un material tremendamente avanzado, tecnológico, seguro y caro, y no tenga ningún tipo de soporte legal para poder demostrar que es mío. ¿Tenemos alguna pregunta más para Pedro por ahí? Tenemos, yo las digo. Adelante. Cristian Vázquez Ruiz, que no le conocemos ninguno de nada. ¿Cómo puedo saber cuándo tengo que plegar mi reserva? Y es recomendable saber el color de mi reserva y de mis bandos del reserva. Y aquí la podemos casar un poquito con la pregunta de Andrés Pinzón, que dice que por qué un año de empaque de la reserva si allí en Colombia es cada 6 meses, de acuerdo con la legislación USPA. Entonces yo creo que estas dos preguntas las podemos casar perfectamente y el amigo Pedro pues nos sacará de dudas. Pues, ¿cuándo tienes que plegar tu reserva? Depende del país donde estés y de la zona, incluso. Porque Perdona, Pedro, apuntábamos el otro día en la charla la temática de las licencias. ¿Es el país donde estoy, como dices ahora? Porque yo sé que lo has dicho, pero tú sabes exactamente. Sí, pero hay cuál es la países que diferencia. son más restrictivos y hay zonas que son más restrictivas que el país. Pero correcto, ¿es dónde esté yo circunstancialmente? Es decir, ¿dónde me ubico físicamente? ¿O es mi licencia la que va a marcar como deportista la legislación a la cual estoy sometido? Pongo por caso, soy español, me voy a Colombia. Mi legislación me permite tener mi paracaídas en el ámbito de un año. Es decir, ha de estar replegado y verificado en un plazo no superior a un año. Pero si me voy a saltar a Colombia, ¿qué va a ocurrir? ¿Allí me van a exigir que tengo que estar replegado mi reserva cada 6 meses o me van a aceptar la legislación de mi país? No, te van a exigir la de su país, de su zona, lógicamente. Bien, esto lo tenemos todos claro. ¿Podemos hacer algún aporte a alguien? Porque tenemos que tener claro que lo tienes abierto, Nasco. el ámbito de las licencias tenéis que recordar una cosa, es tremendamente importante. Decíamos el otro día, la legislación que se te tiene que aplicar es aquella a la federación a la cual perteneces. Es decir, yo no puedo ser responsable de respetar unas normas o aplicar unas normas que desconozco. Si yo salto en Rusia, no conozco las normas de la Federación Rusa. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí es donde interviene la FAI, la Federación Aeronáutica Internacional, a la cual están suscritas todas y cada una de las federaciones estatales del mundo que están adheridas a ella. Si esta está reconocida por FAI, ese país ha de reconocer los estándares que están marcados en mi legislación, que no son aplicables a un ciudadano de otro país. Pongo por caso, yo soy español, pero mi licencia es colombiana y vengo a saltar a Ocaña con mi paracaídas y mi licencia colombiana. Yo por ser español tengo derecho a tener ese paracaídas un año sin plegar, perdón, un año de capacidad de replegado o 6 meses. Esta os la puedo contestar yo, 6 meses. Soy español, pero tengo licencia colombiana. Por lo tanto, la legislación que me rige es la de mi federación. Y yo estoy federado con la Federación Aérea Colombiana, o como se llame, luego nos indicáis los chicos colombianos, porque no lo sé. Pero insisto, ojo con esto, todo país que no esté sometido a la legislación o bajo la tutela de la Federación Aeronáutica Internacional tendrá la potestad y el derecho de hacer lo que quiera. Pero mientras cumplan los estándares internacionales, como mencionabas tú antes con la FAA, en el caso del paracaidismo ocurre lo mismo. Ha de ser reconocida la federación que esté tutelada bajo la Federación Aeronáutica Internacional y ser respetado esos estándares que están marcados de oficio en esa federación. Otra cosa es que haya zonas que desconozcan la normativa y la legislación internacional y digan, pues aquí no. Ahí tenemos otro problema, eso es distinto. Pero la legalidad sí es esa. No sé si Nasco quería añadir algo. Sí, Nasco, bueno, ¿dónde está? Sí, aquí. Bueno, es que hay o sea, este tema ya lo hemos discutido, lo hemos discutido varias veces y dos opciones hay. Seguir las normas bueno, lo estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Una opción es seguir lo que dice Félix, la federación, la licencia, la que tiene, y la otra opción es el sitio donde está saltando, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer nosotros, tomar la decisión
la que se ha tomado ya. O sea, se van vamos a seguir las reglas de la federación. Yo hace tiempo hablé con mis examinadores justamente de este tema y lo que me dijeron a mí ahí es que el rigger, el día que está haciendo la inspección lo firma y se responsabiliza que este parque está listo a saltar. Luego, a cuánto tiempo se debe replegar, lo debe especificar el sitio o el país donde va a saltar. Vale, yo puedo hacer una Esas aclaración. son las dos opciones donde se están usando en todo el mundo, ¿no? Correcto, perdón que tome ahora un poquito el papel predominante en este tema. Es decir, os voy a poner un ejemplo para que nos resulte común, familiar a todos. Es decir, no hablemos de lo que piensa Félix, es que este cree que porque lleva mucho en esto se sabe. No, no voy a hablar de Félix, no voy a hablar de lo que yo creo como paracaidista. Voy a hablar de algo que tiene una persona que es un deportista que tiene un número de licencia y se va a una competición internacional. Y entonces de repente he estado en países, yo como mis compañeros y compañeras, hemos estado en muchos países con legislaciones diferentes. Italia, podemos decir, Pedro, que tiene un número de plegado de reserva, meses, distinto al nuestro, ¿verdad, Nasco? Inglaterra, Estados Unidos, es decir, todos conocemos muchas variantes. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuánto son los meses que pide, por ejemplo, la Federación Vietnamita, la tailandesa, la ruandesa? ¿Por qué no? Es decir, no lo sabemos. Bien, tenemos un denominador común, se llama FAI. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Cuando un competidor se va a un mundial, a una copa, a cualquier competición internacional, si esta está amparada y reglamentada por la FAI, da igual, exactamente igual, qué es lo que estés haciendo en ese país y dónde esté ese país. ¿Qué es lo que se va a aplicar? La normativa internacional. Tú como español te presentas en un mundial en Estados Unidos y puedo dar fe de ello, y yo no he tenido que replegar mi reserva porque llevaba más de 6 meses. Estoy bajo el amparo de la Federación Aeronáutica Internacional y esta reconoce los estándares oficiales de la Federación Aeronáutica Española en este caso. Entonces un americano cogió nuestro paracaídas y dijo 9 meses, vale, 6, sí, correcto, adelante. Durante el periodo que dura esa competición. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de respetar ese estándar internacional. Esas son las leyes internacionales que nos rigen. Esto no lo tenemos que confundir con que por desconocimiento, en una zona, en Albuquerque, del estado que acabo de meterme en un fregado yo solo porque no sé dónde carajos está Albuquerque y me suena. Vale, estoy en Minnesota, en una zona de saltos de Minnesota, y un buen señor, con toda su buena voluntad, me dice que no, que a él le da igual, mi federación, que eres español, que da igual, que tu paracaídas lleva 8 meses sin plegarse y una de dos. Aquí o pagas y repliegas tu reserva o no saltas. ¿Qué hago ante esa tesitura? Tengo dos opciones, pues ponerme a reclamar, conseguir que me den la razón porque la tengo con la Federación Aeronáutica Internacional, porque la USPA está afiliada a la FAI. Pero quiero perder mis vacaciones y discutir con ese buen señor. Es lo mismo que decíamos de las licencias. Esto es lo que tiene ir a sitios donde no conocen la legislación. ¿Te puedes encontrar esa desagradable sorpresa? Sí. ¿Que vais a tener razón en el amparo de vuestros derechos para que seáis atendidos y respetados? Cierto. ¿Va a merecer la pena en ese momento? Creerme que en las zonas más importantes y más multiculturales y todo, internacionales, no ocurre eso, porque están muy habituados. No es lo mismo saltar en Lake Elsinore, que tiene una afluencia de extranjeros menor, que saltar en Perris Valley. Y no están muy separadas una de otra. Pero la afluencia de paracaidistas a nivel internacional es mucho mayor en una que en la otra. Por lo tanto, están más habituados a ese tipo de circunstancias. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer, por ejemplo? Y hago hincapié en este tipo de situaciones. Ser más laxos en la normativa. Esto sí sería un problema. Es decir, si viene un estadounidense a saltar a España, yo tengo que, si lo desconozco como instructor, cuando estoy haciendo la verificación de este paracaidista, veo su licencia, su material, tengo que saber que esa persona tiene que cumplir unas normas en su país, a las cuales yo tengo la obligación de chequear. Y si no las conozco, las tengo que averiguar.
Entonces, cuando descubro que en su país, me lo voy a inventar porque no quiero ser peyorativo ni dar ejemplos, si en ese país, Estados Unidos, tiene que plegar su paracaídas cada 10 días, lo que no le puedo dejar es que porque en España sean 20 días y él lleve 15, yo le deje saltar. Ah, estás cumpliendo la norma española. No, no es cierto. Su federación le obliga cada 10 días. Por lo tanto, le tendría que obligar a replegar su reserva. Ahí es donde sí no podría ser más laxo en la norma. Más preguntas, Ispa. Perdón, que tenía el micro Mira, cerrado. Aquí tenemos una. Tenemos, perdona que te interrumpa, Fabio Bolívar Aguilera, nos dice que se llama Federación Colombiana de Deportes Aéreos, Fedeaéreos. Ahí va, ahí está, me da igual, me encanta Colombia. Un saludo otra vez para Colombia. Nada, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto puede afectar un parche en la campana? Depende... Si afecta de cómo y primero, si puede afectar y cómo. Sí, lógicamente afecta, pero depende del lugar y depende, no es lo mismo la celda central que sufre más el material que un estabilizador, no es lo mismo que la cola, que el borde de ataque y depende de la medida de ese parche, lógicamente. Clarísima la respuesta. Nasco quiere hablar también. Completar. Bueno, por la norma, la norma es que depende también si es una campana certificada o una campana no certificada. Ya, yo no sé si lo sabéis, las campanas, la principal deportiva, la que usa la gente, no está certificada usando la TSO. La campana de tándem, la principal, sí, está aprobada. La diferencia es, si es una campana certificada, tú en una campana no puede ser en la celda, por ejemplo, y un panel de la campana no pueden ser, se pueden hacer hasta tres parches, no más. ¿Vale? Esto es una campana certificada. Si es una campana no certificada, no hay límites de parches, ¿no? Interesante respuesta. Nasco. Digamos, una reserva, si es una reserva deportiva, si les puedes añadir en un panel hasta 3 parches. Correcto. Más ya no. Nasco, ¿con el confinamiento te han cortado la luz? Eso iba a preguntarle yo. Hostia, ¿verdad? Porque no sabemos quién nos está hablando. Escucha, a ver si va a dar la luz ahora y nos encontramos una sorpresa ahí. Ahora ese es nuestro Nasco. Ahora se nos quedó colgada, Pedro, de Cristian, ¿no? De la pregunta, hablaba del color de los frenos del reserva. Normalmente, la mayoría de los fabricantes lo ponen en rojo, normalmente. Pero hay fabricantes que te permiten elegir el color de los mandos de los frenos. ¿Y por qué es importante, Pedro, el que el paracaídas principal y el paracaídas de reserva no sean idénticos en el color de sus mandos? ¿Qué relevancia tiene eso? Si tenemos una doble campana, es importante saberlo. ¿Qué ocurriría, por ejemplo? Pues que si los hemos puesto del mismo color, lo cual no es muy recomendable, no vamos a saber de cuál tirar, porque tenemos una situación de una doble campana con 4 mandos del mismo color. Claro, pero yo que soy muy bueno en esto, digo, a mí me da igual, lo diferencio, miro. No, espera, que estoy bajo estrés, en una situación crucial a la que no me he enfrentado nunca, y quizá es muy reconsiderable el hecho de que si veo por casualidad o mi rigger me advierte un día de que, oye, los mandos de tu reserva son idénticos a los de tu principal, gástate un poquito de dinero y cámbialos inmediatamente. Sí. Inmediatamente. Y si todos seguimos un estándar, perdona Pedro, en los principales amarillos y en los reservas rojos, mejor, porque en los códigos de colores, cuando hay gente especialista y expertos y nos ponen que el rojo nos llama la atención porque es agresivo, stop. ¿Por qué poner las señales y los semáforos de ese color? Caray, por algo. Entonces, de vez en cuando vemos algún lumbreras que dice, no, yo prefiero llevar rojos los del principal y amarillos los del reserva. Podríamos decir, como dicen nuestros chicos argentinos, che, boludo, que ya está inventada la rueda.
¿Recomendamos, Pedro, amarillos, principal, rojo, reserva? Sí, lógicamente, pero ya... Sigue, Pedro, ahora cuando No, acabes. pero que ya sabes que este deporte es mucho de aparentar. Bueno, pero en este caso Exacto. nosotros hacemos una recomendación. No tenemos Sí. la capacidad de poder obligar a nadie, ni es nuestra intención. Simplemente sí alertar que es una situación que, caso de que un día se nos dé, es terriblemente importante que visualmente y de una forma inmediata identifiquemos ambas campanas, ambas bandas y ambos sistemas de frenado de los dos paracaídas para saber qué debo de hacer según la configuración que tengamos. Exacto. Pini nos da un apunte, ¿no? Y es que unas bandas llevan sistema de 3 anillas y las otras no, también, para distinguirlo. Pero yo estoy con Félix de que es muchísimo más sencillo si tenemos distintos colores, más visual y mucho más rápido. Yo creo que en una situación de estrés no vas a mirar si tienen anillas o no tienen anillas, precisamente. Lo mismo ni sabes si las llevas o no, todavía. Nos preguntaba Luis si hay algún precinto estándar para el plegado de los reservas. Es verdad, porque yo algunas veces he visto que os dejo el equipo a los riggers y de repente veo que uno me pone un plomito, otro un papel. ¿Cómo va eso, Pedro? Pues depende. Depende del rigger y del país. Volvemos a lo mismo, de la licencia y del... Entonces podemos decir que no hay un estándar internacional. Está Ni tan- muy extendido el plomo. Sí. Está Ajá. muy extendido el plomo. Pero no es un estándar que a nivel internacional o estatal haya de cumplirse por todos y cada uno de los riggers. No. No. Vale. Es chulo lo del plomo, mola mucho, pero bueno, ahora ya sabemos que no. Pedro nos asegura, y yo también os lo puedo corroborar, creo que Nasco, todos los que estamos aquí, podemos decir que sí. No existe una obligación ni normativa, ni a nivel internacional ni estatal en España, centrémonos donde estamos, en la obligación de poner un tipo de sellado concreto en el plegado del paracaídas de reserva para verificar que este ha sido chequeado, tratado, modificado, etc. Es muy recomendable que tenga un sistema que, ya sea una etiqueta o el propio plomo, que evite la manipulación o que permita que, si eso se ha manipulado, que se vea que se ha manipulado precisamente el reserva. Sí, porque básicamente lo que estamos hablando, ¿no, Ispa? Que tú tienes mucha experiencia en esto, Nasco, Pedro, básicamente lo que estamos hablando es de un precinto, ¿no? Sí. Porque el rigger lo que nos está diciendo es en la tarjeta de verificación, de seguimiento de ese paracaídas de reserva, es cuándo ha sido plegado, qué tipo de modificación se ha hecho, todo tiene que quedar registrado ahí, con lo cual realmente lo que nos estamos encontrando bajo la solapa del paracaídas de reserva es un precinto que, como dice Pedro, nos asegura que no ha sido manipulado tras la intervención del rigger. ¿Es así, Nasco, o no? Bueno, yo tengo la licencia americana y la alemana ¿Sí? y ahí está obligatorio. Te obligan a En Estados poner. Unidos y en Y en Alemania. Alemania, sí, eso está obligatorio. El sistema del plomo prensadito Sí, este que tenemos. sí, sí. Vale, pues Y mira, ahora tenemos una ampliación para este tipo de preguntas. Hay países que sí, por normativa, exigen a sus riggers utilizar ese procedimiento. Y se sabe ya que en Rusia, si vas a saltar en Rusia, ¿Sí? si estás sin plomo, no te llega a saltar. Y ahora que tenemos muchos amigos colombianos viéndonos, y en Colombia, si no hay plomo, ¿qué hacemos? Sí. No, en este caso lo que tenemos que decir es que como paracaidistas que somos muchas veces, y antes Dani Paredes lo apuntaba, es decir, tenemos que cumplir unos básicos de nuestra vida civil, normal, como ciudadanos. Es decir, no estamos haciendo algo terriblemente diferente a cualquier otra actividad. Sí, la esencia del deporte quizá es diferente a otras actividades, pero caray, no deja de ser algo común y trivial. Si yo me voy a un país que no conozco de vacaciones, ¿qué tal si me molesto en preguntar qué idioma hablan? Caray, por Dios, es que no entiendo el suajili, chico. Te podías haber versado un poquito antes de venir. Pues en este caso es igual. Si yo como paracaidista voy a saltar a Rusia, pues debo contactar con ese club de paracaidismo, con esa federación, con conocidos, para que me ilustren y me digan qué es lo que me voy a encontrar al ir a saltar a Rusia. Porque si no, luego, claro, pues no puedo utilizar mi paracaídas. Joder, estos rusos son unos tarados. No, no son unos tarados, tienen unas normas y yo soy el que está obligado a conocer, por respeto, educación y por lógica,
cuáles son las normas a las cuales me voy a ver sometido o afectado. Mira, los compañeros colombianos están comentando que allí no les dejan saltar sin plomo. Bien. Si no tiene el precinto de plomo, normalmente con las iniciales del rigger. Pues mira, vamos utilizando ya más números. 3 países, Estados Unidos, Alemania, Colombia, y estoy convencido que van a surgir muchos más. Insisto una vez más, Mexicanos. Ojalá, mexicanos, Dios, qué maravilla. Yo estaría encantado de irme a Colombia a saltar. ¿Qué ocurre? ¿No tengo plomo en mi reserva? Pues no les puedo recriminar a los colombianos que no me dejen saltar mi paracaídas. Debo ser yo el que podría decir, anda, pues mira, he conocido unos amigos colombianos en este chat, voy a contactar con ellos. Oye, ¿cómo puedo saber qué es lo que ocurre? Pues toma, mira el número o la dirección de esta zona de saltos. Versate, pregunta y sabrás qué es lo que se te va a pedir allí donde vayas. Sea licencias, sea equipos, condiciones del plegado de reserva, etcétera, etcétera. También en lo que hablábamos antes al inicio de la charla de nuestra rutina de chequeo, ¿sí? Uno de los chequeos es para comprobar que no nos han manipulado el paracaídas, pues ese plomo. Ese plomo puede ser también un chequeo para nosotros, no solo para cuando vayamos a otra zona, etcétera, etcétera. Exacto, como apuntaba Pedro, ¿no? Que teníamos ahí un sistema de verificación, es decir... Lo que esto, lo del plomo es también ¿sí? una cosa del rigger, de que se asegure que su plegado no va a ser manipulado. Y si va a otra zona a saltarlo, las letras, la que lleva el plomo o el número o lo que sea, debe coincidir con el número del pasaporte. Exactamente. Correcto. Si no coincide, esto significa que no... algo pasa, ¿no? Básicamente yo creo que podríamos hacer un resumen para todos nuestros oyentes, televidentes, contertulios. Es un precinto que verifica que ese equipo no ha sido manipulado, alterado tras la intervención del rigger, para verificar y asegurarnos de ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una norma sine qua non en todo el mundo? No. Habrá federaciones que lo exijan, otras que no. Debemos averiguarlo, versarnos sobre el tema para saber que allí donde saltemos tendremos la necesidad de cumplir esa norma o no, si no existe. Y por último también cabría añadir en este caso el hecho de las vigencias o la legalidad o los requisitos de las licencias de rigger. Esto es un tema que tanto Pedro Carballeda como Nasco y Adrián, que estaba por aquí, no sé dónde se me ha perdido ahora, ¿vale? Si hay algún rigger más, que se añada. ¿Qué ocurre? Vuelvo a hacer una pregunta. Si yo soy, en este caso, soy español, tengo mi licencia con una federación territorial española y me pliega el paracaídas un rigger que tiene una licencia, vamos a poner, venga, vamos a hablar con nuestros amigos colombianos. Un rigger colombiano me ha plegado el paracaídas. Vengo aquí a España y ese paracaídas, yo con mi licencia española, ¿cuánto tiempo tengo para que se me chequee? ¿6 meses? ¿4? ¿12, como dice la legislación española? ¿O va en función de la titulación de ese rigger y los meses que le permite su titulación plegar esa reserva? ¿Cómo va eso, chicos? Lo normal, bueno, si quiere No, vale, no. Pedro. Es que yo de lo que yo sé, en ninguna licencia rigger están diciendo tu plegado vale por 1 año o por 6 meses, ¿no? Lo que está diciendo es que estás habilitado de hacer una inspección digital, o sea, en el día que se plega el paracaídas debe ser airworthy, ¿no? Después es la federación o la licencia a la que llevas, dependiendo de la interpretación, es la que te está diciendo cuánto tiempo. ¿Qué periodo de validez va a tener esa reserva? Exactamente. Claro. Pues El muchas rigger gracias. no es... Exacto. Pues era otra vez otra preguntita trampa ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces genera esa duda, ¿no? Pues mira, es que es un rigger de no sé dónde, americano, entonces claro, son 4 meses. No, perdón. Como dice Nasco, no existe una restricción para que un rigger no pueda certificar un paracaídas por 4, 6 o 12 meses. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a ser la federación y la licencia que tiene ese deportista bajo la que tendrá que ser juzgado. Es decir, si yo
le he entregado mi paracaídas. Vamos a poner un ejemplo raro en este caso, ¿vale? Nos lo vamos a inventar. Nasco, que tiene una licencia como rigger alemana, olvidémonos de la americana, para que no se líe la gente. Tienes una licencia de rigger otorgada por la Federación Alemana. Me pliegas el paracaídas a mí, que soy español, y nos inventamos también algo. Un detalle, la Federación Alemana pliega los reservas cada 6 meses y aquí en España cada 12. Bien, como a mí me ha plegado un rigger bajo licencia alemana, ¿se supone que yo a los 6 meses tengo que replegar mi reserva? No, como bien dice Nasco, no, esa no es la limitación, sino la legislación que mi federación haya marcado como tope, porque el rigger sí está autorizado legalmente para cubrir esos periodos de validez. Pedro, Adrián. Bueno, yo creo que para terminar, okay, ¿no? la última pregunta y ya zanjamos, sí, porque estamos ahí. Cristian, que se lo ha llevado hoy todo, ¿cada cuánto debo cambiar el kill line? Vale. Entonces, estamos acostumbrados que nos duran mucho. Hay ciertos materiales o ciertas partes, mejor dicho, del equipo que duran más. Un kill line, un pilotillo, unas bandas van a durar mucho tiempo, pero al final son consumibles del equipo. Es decir, unas bandas hay que cambiarlos eventualmente, un kill line va a haber que cambiarlo, un pilotillo va a haber que cambiarlo. Van a durar mucho tiempo. ¿Cada cuánto? Dependiendo del uso. Si el pilotillo puede... y del material con que esté hecho y de cómo lo trates, ahí va a ser la forma que va a durar más o menos. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Pues inspeccionar tu equipo. Volvemos a lo de antes. Inspeccionar tu equipo. Si tu kill line no está en estado óptimo, pues deberías cambiarlo. Primero solicitar, ¿no? Una inspección. Sí. La inspección por parte de un rigger que verifique que realmente ese material, porque hay veces que se pueden producir situaciones en las que los no expertos podemos dar lugar a diferentes equívocos, tanto en lo bueno como en lo malo, en quedarme corto o en excederme. No está mal. Hombre, verifícalo con un experto que te podrá decir si realmente ese material, porque hoy en día el paracaidismo no es muy básico y simple en materiales, ¿verdad, Pedro? Hay una amalgama muy grande de ellos. Y no se comporta lo mismo un tipo de material con un tipo de estrés sí. a la tensión que otro. Entonces, nosotros, los paracaidistas, a día de hoy no abarcamos tantísima información técnica como los riggers. Volvemos a los materiales o fabricantes que tienen esa certificación o exacto. Los que no lo tienen. Ahí volvemos a lo mismo. Y por la misma regla de 3 podríamos, digamos, advertir a la gente, por favor, también es importante que cada salto le echemos un vistazo a nuestras líneas, que están ahí, que son nuestras amigas, que no son enemigas de nosotros, mirarlas de vez en cuando. Que no solo el rigger una vez al año diga, pero ¿qué haces saltando con esto? Bueno, chicos, pues... a mí me ha parecido muy interesante y se me hace cortita, porque realmente estaríamos aquí, yo creo que preguntando cada vez más y más, pero estoy de acuerdo contigo, Pedro, que quizá si lo alargamos va a ser demasiado. En este caso, Ispa, ¿alguna última aportación? No, simplemente quedó por ahí todavía colgando que nos preguntaba el compañero Rodrigo, creo que era, si te lo roban en un aeropuerto, si se puede rastrear el equipo, tal. Y nada, yo creo que Pedro diría lo mismo que yo, que simplemente anunciarlo por ahí hoy día en las redes sociales, etcétera, que tienen un poder de expansión grandísimo y tener suerte y que aparezca. Es lo único que yo puedo aportar. No sé si Pedro tendrá otra solución, otra idea. No, es la única pregunta que se nos queda por ahí colgando. Si realmente tú no has instalado un dispositivo de rastreo, no puedes hacer otra cosa. No. Hay una comunidad de paracaidismo no tan grande, es decir, somos muchos, pero no tantos a nivel mundial. Las zonas de salto no son tantas como las botellas de Coca-Cola, por lo tanto, sí es posible que según en qué países, pues sea reconocible. ¿Por qué? Porque toda la comunidad paracaidista a nivel internacional se mueve utilizando las mismas zonas, conociéndose la misma gente, entonces puede dar la casualidad de que sí se consiga no rastrear, sino localizar un equipo. Ha ocurrido en infinidad, muchas ocasiones. Pero sí es cierto es que técnicamente no es posible rastrearlo, porque dentro de a nivel procedimental, como zonas de salto, cuando verificamos un paracaídas, no estamos obligados por ley, y también reconozcámoslo, no lo hacemos, no exigimos la documentación de propiedad a un usuario. Sí nos aseguramos de que tenga su licencia, su seguro, es decir, todo lo que nos obliga la ley por seguridad
es un imponderable. Pero claro, no le cogemos a una persona y le decimos, dame los papeles que... Por eso la pregunta que le hacía antes intervino Dani Paredes y Nasco también, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque si no, las zonas de salto tendríamos que ser policías. Imaginaros el tedio y lo terrible que sería a todo paracaidista decirle, gear check, vale, muy bien, saque usted la documentación que acredita que es propietario de este material. Pero no solo de lo que veo externamente, también del paracaídas principal, porque esto es un elemento removible, ¿verdad? Y puede ser... Es decir, sería un chasco terrible. No, no es fácil rastrearlo, hay demasiados inconvenientes y problemas técnicos, de ahí que aludíamos a lo anterior. Es decir, traten de quedarse con su documentación original. Es lo único que les permitirá entregar a la policía del sitio en cuestión en el que le haya ocurrido ese incidente, decirles un paracaídas de estas características, con estos colores, estos son los números de serie que le identifican y podrás aportar algo para que, dado el caso de que se localice, puedas reclamarlo como propiedad tuya. Otra idea es mandar esta información a los fabricantes de dispositivos de apertura automática, por si alguna vez mandan ese Cypress a revisión o lo que sea, pues tener una oportunidad más quizás de poder localizarlo. Efectivamente, pero con más motivo para que podamos dirigirnos al fabricante de ese sistema Tener barométrico y la decirle, documentación soy el de propiedad. propietario de esta máquina con número de serie X. Mi equipo ha sido sustraído. Si en alguna ocasión este equipo es reenviado a su factoría para revisión, por favor, neutralícenlo, intercéptenlo, porque yo soy el propietario y aquí tengo la copia de la denuncia. Ese sí sería el procedimiento. Muchas gracias, Ispa, porque era muy importante ese detalle. Esto quizá aclara o hace la cuadratura del círculo. El ser propietario de los números que identifican y te identifican como propietario de esos números de serie, te podrán en el futuro facilitar la reclamación del mismo. No tienes vídeo, Félix. Otra vez. Es que me da cosa dejar gente sin contestar. Que me pregunta Fabio, dice, la lubricación de las guayas de liberación es independiente del reempaque del reserva. Normalmente no se lubrican, se limpian. Tenlo en cuenta, no es recomendable lubricar los cables de liberación porque al final van a coger más, especialmente en zonas polvorientas, lo que se hace es limpiarlas para que no acumulen suciedad. Entonces lo que es recomendable es limpiarlas. ¿Es independiente? Sí, se puede hacer. Se puede liberar la almohadilla de liberación, limpiarla. Si estás en una zona con mucho polvo, pues se puede limpiar, pero no es recomendable lubricar como tal. De hecho, el lubricante, Pedro, yo he oído alguna vez, a vosotros los riggers en general, que ese lubricante lo que hace es un imán para atraer las piedrecitas, las motas de polvo, con claro, lo cual el polvo al final generaría un efecto de fricción terrible y brutal. Sí, es que hace años se limpiaban y se lubricaban. Lo único es que esto fue hace años. Se usaba el silicona que se usa de lubricar el loop de la reserva. Ajá. Lo único es que se dejó de hacer esto, ¿vale? Lo que se usa ahora, lo que está diciendo el Pedro, simplemente de limpiar y de una lubricación, pero muy fina, lo que se usa es el spray de silicona. Ya no se usa el gel de silicona, de limpiar las... Porque ahí se adherían muchas partículas pequeñas, ¿no? Claro, se ensucia mucho más. Efectivamente. ¿Y qué se utiliza actualmente? El spray de silicona. Yo personalmente, si están muy sucias, le aplicas un spray de silicona al paño donde vas a limpiarlo, no a los cables en sí, ¿sabes? Tú pasas el paño para limpiar esos restos y ya está. Oye, Pedro, Nasco, voy a hacer una cosa... vídeo, Félix? Vídeo, Félix. Otra vez, me cago en mis muelas. Que le estoy dando... ¿Ahora? Ahora sí. Quiero hacer otra pregunta. Yo estoy ahí con mis 20 saltos, me cacho y los mengues. Mirad, 50. perdón, vídeo de Pini. Otra vez Pini, por favor. Arriba a la derecha. Ahí está. Silicon Spray. Cuidado, Pini, no hagas esto que te van a decir que hace publicidad. Y luego tapa la marca, hombre. Luego encima alguno lo utilizará a su modo y conveniencia y la liaremos. Siempre bajo tutela y supervisión de un rigger, por favor. Vale, vuelvo a donde estaba.
Tengo muy pocos saltos y caray, tengo, aunque sea mi equipo, sea equipo de alquiler, da igual, me voy a poner, me he comprado a mi paracaídas que me mola un montón, estoy súper orgulloso con mis colores y ahí que he saltado un día, me cachi los mengues, había llovido, me he puesto de barro, es que me he tropezado, no me he caído, he aterrizado bien, que yo soy muy guay, pero me he tropezado, me he caído, he puesto el equipo hecho unos zorros, lleno de barro, vale, me han dicho no lo frotes cuando está mojado, que si no lo empeora, vale, lo dejo secar. ¿Qué pasa con ese barro cuando se endurece? Todos lo sabemos. Y entonces, ¿de qué nos preocupamos? Lo inmediato, ¿qué es como paracaidista? Caray, es mi equipo nuevo, por Dios, se me ha manchado. Yo quiero que externamente quede limpio y bonito. Los riggers, ¿qué me recomendáis que haga en este caso? ¿No es un poco peligroso y crucial que toda esa tierra endurecida, piedrecillas, se hayan metido dentro de los tubos del liberador, bla, 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 bla? Depende que cómo se haya metido, a qué zonas. Hay partes que... No lo sé, yo me he caído y tengo el equipo lleno de barro y bueno, lo limpio un poco por fuera y ya está ahí. ¿Ya está A bien ver, o no? habitualmente, y Nasco también, que plega más que yo, pero yo habitualmente me encuentro mucha piedra y mucha arena dentro del reserva de Y, apolizajes. y esto no tiene que ser muy bueno, ¿no? No, para el reserva no es bueno, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, que si me he pegado yo esa nata, me cacho en los mengues, me he puesto de barro allí hasta las orejas, lo he limpiado por fuera, que no se note muy bien, pero no me preocupa un poco que todas esas piedrecitas se me hayan metido por los tubitos del liberador, luego tengo que tirar de ese cable, aquello que va a ocurrir, se puede enganchar, se puede generar una Y fricción, una dureza extra. sin duda, y además el reserva por dentro, no, si tardas una buena, no el resbalón de después de aterrizar, sino que has tenido un aterrizaje, el reserva no va a estar en la misma posición y, y todo como debería estar. Moraleja, ahora volvemos al plano serio. Señores, señoras, chicos, chicas, por favor, que la parte externa de un equipo sí es bonito cuidarla, pero por Dios, es el material que garantiza nuestros saltos, nuestra vida. No prepondera, no hacer que prepondere la estética. Cuando se ha manipulado, alterado, modificado el material, verificar su funcionamiento. No lo puedo hacer por mí mismo, llévaselo a un experto. No banalicemos que un simple aterrizaje no puede tener consecuencias, un mal aterrizaje, perdón, pueda tener consecuencias en el material. Sí, sí que las tiene. Y como lo que ha apuntado Pedro en cuanto al movimiento, el desplazamiento de esa tela, la carga en un avión se desplaza, sí señor, el reserva también se va a mover. Lo hemos golpeado. Evidentemente hay que verificarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cada vez que tengo un mal aterrizaje tengo que ir al rigger y que me lo repliegue todo? No, van a ser consecuentes y te harán una valoración, pero sí, a lo mejor te van a advertir sobre un tipo de problema en el que no habías caído. E insisto, esto es una constante en los aterrizajes de los paracaidistas en la fase inicial, y no tan inicial, insisto, a mí me ha ocurrido con más experiencia. Es importante verificar que todos los aspectos de seguridad que forman parte del mecanismo global de nuestro paracaídas esté verificado al 100%. Por favor, acudamos a los riggers con un poquito más de asiduidad para hacer un buen mantenimiento y tener un buen uso de nuestro material. Y Adi preguntaba intencionadamente que cómo puedo revisar mis cordones de la campana principal, dónde necesito fijarme en qué parte de las líneas hay más debilidad y qué tipo de cordones puedes recomendar a una persona que salta en una zona en la que hay mucho polvo, zonas polvorientas. Pongamos por caso Ocaña, Lillo, Sevilla, Perris Valley, Arizona, es decir, hay un montón de sitios que a todos nos resultan familiares que dices, caray, sí, ahí el material se puede ver mucho más afectado, por supuesto. ¿Es una desventaja saltar en estos sitios? No, tienen características y su idiosincrasia particular. Es decir, si te vas a una zona pantanosa, pues será muy bonita, muy verde, pero como te metas en un charcuzo, el barro y ese agüilla se va a meter por todo el santísimo equipo, no es una cosa solo superficial. Es decir, cada sitio tiene sus pros, sus contras. Insisto, verifiquemos mucho más e involucrémonos más en el cuidado y uso de nuestro material. Yo por mi parte, que reconozco mi gran debilidad es ser terriblemente pesado, me voy a despedir de todos ustedes. Ha sido un placer compartir esta charla. Espero que en la siguiente hablemos más y mejor. Dejo a Pedro que haga el speech final. Muchas gracias a todos, chicos. Nos quedamos con Pedro y que él nos despida. Bueno, pues nada, Chao, agradecer chao. a todos los participantes y a los que me han ayudado, por supuesto. Y nada, espero haber solventado alguna duda, haber puesto un poco de
de luz y recomendaros lo mismo que antes, que aprovechar este encierro pues para eso, para indagar un poco más en en esos blogs o en esos fabricantes que nos dan mucha información buena sobre el material que estamos usando. Muchas gracias a todos.